cambio en el orden del día que ha sido planteada por la legisladora Lucía Jaramillo. Tiene la palabra la asambleísta Lucía Jaramillo. Vamos a escuchar el contenido de este proyecto de resolución planteado por la legisladora Lucía Jaramillo. Muy buenos días, señorita presidenta, compañeros asambleístas, ecuatorianos que nos siguen dentro y fuera del país. No podemos dejar desapercibido un hecho que coloca al Ecuador en una de las tribunas más importantes del mundo. Es por eso que hoy este pleno debe conocer y respaldar que nuestro país fue elegido el 8 de enero de este año para asumir una de las vicepresidencias del Consejo de Naciones Unidas en representación de América Latina y del Caribe, en el principal órgano justamente del sistema internacional dedicado a la defensa de la dignidad humana. Esta designación es un mensaje claro, es una señal de confianza hacia el Ecuador, pero sobre todo es una exigencia de altura, de coherencia y de seriedad. Es por eso que hoy este pleno tiene que reconocer y respaldar sobre todo una responsabilidad internacional que proyecta al Ecuador en uno de los espacios más relevantes del sistema multilateral. Porque cuando un país asume este tipo de rol, un rol de esta naturaleza, no se le pide solo presencia, se le pide responsabilidad, se le pide criterio y se le pide integridad institucional. Hablar de derechos humanos exige precisión y madurez política. Durante años este concepto ha sido utilizado de manera selectiva, contradictoria y en algunos casos desvirtuada. Se lo ha invocado como principio universal, pero también se lo ha instrumentalizado como herramienta política, generando tensiones profundas entre derechos, seguridad, gobernabilidad y estabilidad democrática. Y es justamente ahí cuando el Ecuador asume esta vicepresidencia, no para imponer una visión, no para convertir este espacio en una tribuna de confrontación, sino para defender una comprensión seria e integral de los derechos humanos, plenamente compatibles con la democracia, con el Estado de Derecho y con el fortalecimiento institucional. Defender derechos humanos, compañeros asambleístas, hoy implica algo esencial: fortalecer a los estados democráticos y no debilitarlos. Implica también sostener un equilibrio responsable entre libertades y deberes, entre garantías y orden constitucional, entre protección de derechos y capacidad del Estado para cumplir su mandato. Los derechos humanos no pueden convertirse en un lenguaje que paralice a las democracias, ni en argumento que impida a los estados proteger la convivencia social, la institucionalidad y sobre todo la paz. Por eso propongo este cambio del orden del día, señora presidenta, porque este pleno debe conocer y respaldar esta designación que refleja el prestigio del país y la confianza que tiene la comunidad internacional en que el Ecuador se desempeñe en esta función dentro del Consejo y que sin duda alguna nuestro país va a actuar conforme a los principios, conforme a las normas que orientan la labor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchísimas gracias, presidenta. Fue la intervención de la legisladora Lucía Jaramillo. Dijo que no podemos pasar por desapercibido un hecho más que coloca al Ecuador en una de las tribunas más importantes del mundo. El Ecuador, el 8 de enero, fue elegido para presidir una de las presidencias en el sistema internacional. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Se procede con el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta segunda solicitud dentro del cambio en el orden del día que escuchábamos a la legisladora Lucía Jaramillo. Daba cuentas de que el pasado 8 de enero fue elegida una ecuatoriana para presidir una de las presidencias en el sistema internacional en la defensa de la dignidad humana. Esto, dijo, es una señal de confianza y exigencia de altura y seriedad. Refleja el prestigio del país y compromiso de la labor. Esto a propósito de que la legisladora Valentina Centeno fue elegida presidenta de la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas de la UIP.
Los parlamentos del mundo que integran la Unión Interparlamentaria eligieron a Valentina Centeno como presidenta de la Comisión Permanente sobre Asuntos de las Naciones Unidas, uno de los espacios más estratégicos del diálogo parlamentario internacional. Esta comisión tiene como misión central conectar a los parlamentos con el trabajo, las metas y la toma de decisiones del sistema de Naciones Unidas, asegurando que la voz ciudadana, a través de sus representantes, incida de manera efectiva en la agenda global. Desde este espacio, Centeno liderará los trabajos orientados a fortalecer la cooperación entre los parlamentos nacionales y el sistema de Naciones Unidas, reconociendo el rol clave de los legislativos en implementación de compromisos globales en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos, paz, igualdad de género y cooperación internacional. Su elección representa un paso importante para posicionar al Ecuador con una voz activa, propositiva y articuladora en los principales debates multilaterales, contribuyendo a que las decisiones globales se traduzcan en acciones concretas que mejoren la vida de las personas. Es el segundo planteamiento, la segunda propuesta de cambio en el orden del día que ha sido planteada por la legisladora Lucía Jaramillo para que no pueda pasar por alto una designación de tan alto nivel como es que el Ecuador esté en las tribunas más importantes del mundo. Y ahí escuchábamos esa intervención, motivo por el cual la asambleísta solicitó ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque dijo, nuestro país fue elegido el 8 de enero pasado para presidir esta Comisión de las Naciones Unidas, una designación que da un mensaje claro, confianza, pero también exigencia de altura, coherencia y también de seriedad al trabajo que se debe desarrollar desde el Parlamento a través de esta representación. Se registran 141 asambleístas, es el mismo procedimiento que en la solicitud anterior de la asambleísta Graciela Ramírez para cambiar el orden del día de la sesión 61, los minutos correspondientes para el registro, cierra este registro y únicamente los asambleístas que se registraron, se colocaron su huella digital, pueden consignar su voluntad entre las 4 opciones: el voto a favor, el voto en contra, el voto en blanco y la abstención, para poder pronunciarse. Si es que hay mayoría de los votos a favor, significa que este punto se incorpora dentro de la agenda de la sesión del Pleno número 61, de lo contrario no será tramitado. Pero los puntos que también se han incorporado significa que ya en el momento que se establezca el orden dentro de la agenda parlamentaria, se debatirán. Este momento únicamente se resuelve si es que se incorporan o no dentro del orden del día de la sesión número 61 y en general las sesiones que sean convocadas. Al término de esta intervención y conocer también estos resultados, le corresponderá al asambleísta Guillermo Vicente Báez intervenir para también argumentar las razones por las cuales solicitan la modificación en el orden del día. También es el mismo trámite, es el trámite establecido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando se plantean cambios en el orden del día, cambios en la convocatoria. Esta sesión del Pleno la preside la asambleísta Sade Friche, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien en los próximos minutos cierra este registro e inmediatamente procederá a la votación. 144 asambleístas están presentes de los 151 legisladores y legisladoras. Una vez que concluyan ya los puntos establecidos para este cambio del orden del día, corresponderá ir con el primer punto en el orden del día. Este no se modifica porque se trata del himno nacional de la República de Ecuador y a partir de ahí sí se puede alterar esa convocatoria según el criterio de quien está dirigiendo la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y ya conoceremos cuántos puntos más se incorporan dentro de esta agenda. Pero también está, recordarles, la presentación de los informes anuales de labores de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, de la Defensoría Pública y del Consejo de la Judicatura para esta jornada. El día de mañana también han sido convocadas otras autoridades para que también rindan cuentas en el Parlamento Nacional respecto del trabajo que se desarrolló en el año 2025. Y precisamente hoy rinden cuentas el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón Argudo, Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea Valencia, Defensor Público, Ricardo Morales Vela, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. Previamente a esta sesión escuchábamos también la intervención del secretario general Giovanni Bravo, quien explicaba cómo funciona este procedimiento parlamentario que conoceremos en breves minutos más. Dijo que se trata de cumplir con el principio de control y ejercicio público. Una vez que rinden cuentas en el Pleno de la Asamblea Nacional,
Posterior a ello, el Pleno debe aprobar una resolución. Estos informes son remitidos a una o varias comisiones dependiendo de la materia. Las comisiones tienen 30 días para el análisis de los insumos entregados y posterior a ello retorna al Pleno de la Asamblea Nacional para el debate y análisis correspondiente. También escuchamos de que estos informes son subidos a cada una de las páginas web de las instituciones correspondientes que rendirán cuentas este día jueves y también el día viernes, el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, pero también la Asamblea Nacional en su página web sube estos informes para conocimiento público para que puedan ser analizados. Estamos a la espera que cierre la presidenta encargada este registro para conocer si se respalda o no este planteamiento de la asambleísta y que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie respecto a lo que ha sido propuesto por la legisladora, destacar esta nominación y esta presidencia que está a cargo de la asambleísta Valentina Centeno, quien inicia ya esa gestión dentro de este organismo internacional. Ya lo recordábamos que el lunes se puso en conocimiento de todos los ecuatorianos que la asambleísta Valentina Centeno estará a cargo de presidir esta comisión. Se trata de la Unión Interparlamentaria quienes eligieron a Valentina Centeno como presidenta de la Comisión Permanente sobre Asuntos de las Naciones Unidas, que es uno de los espacios más estratégicos de diálogo de los parlamentos a nivel internacional. 145 asambleístas registrados hasta este momento. Ya en los próximos instantes conoceremos ese pronunciamiento de los legisladores y legisladoras. Mientras no culmine esta parte que es fundamental, también establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las solicitudes de cambio del orden del día, no se puede proceder con los puntos que han sido motivo de la convocatoria para esta y las sesiones que correspondan. En este caso, la sesión del Pleno número 61. Cuando finalicen ya las 3 intervenciones con el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional, se dará lectura al orden del día e inmediatamente ir con los puntos establecidos en el orden que se establezca por decisión de quien preside la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y de esta manera también escuchar estos informes de las autoridades que lo determina así. Si es que no se cumple dentro del plazo establecido, también aplican las sanciones a los representantes de las instituciones que deben rendir cuentas a los ciudadanos. No son cuentas únicamente a la Asamblea Nacional, sino a la ciudadanía en general. Esto es parte de los procesos de transparencia y también de la fiscalización que le corresponde al legislativo. Y después de los informes que se desarrollen aquí en el Pleno del Parlamento, se deberá reunir la Asamblea Nacional para determinar qué comisiones analizarán esos informes y presentarán a su vez también los informes respecto al cumplimiento de los datos que han sido proporcionados, y para ello las comisiones convocarán a las autoridades para corroborar esa información. Parte también de este trámite que se desarrolla cuando se trata de escuchar a las autoridades en el Pleno relacionado con las actividades desarrolladas en el año anterior, en este caso 2025. Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 145 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Lucía Jaramillo. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Durante su discurso de posesión, Valentina Centeno puso énfasis en la necesidad de abordar el impacto del crimen organizado a partir de la experiencia de Ecuador. Señaló que desde el país se han visto las consecuencias de cómo el crimen organizado ha permeado en diferentes espacios, incluso en la política, una realidad que dijo debe ser parte central de la discusión regional e internacional. También Centeno expresó su convicción de que el futuro de paz depende del coraje, la visión y el compromiso de los jóvenes líderes, así como del trabajo conjunto de los parlamentos de la región. El bienestar social es lo que creo que todos aquí buscamos, sostuvo, al señalar que estos esfuerzos deben traducirse en acciones concretas dentro de la Agenda de Naciones Unidas, especialmente en paz, derechos humanos y desarrollo sostenible. La legisladora centrará su gestión en impulsar la Agenda de Paz, derechos humanos y desarrollo sostenible, ejes centrales del trabajo de la Comisión dentro de la UIP, organismo que agrupa a parlamentos de distintos países y promueve la diplomacia parlamentaria a escala global. Avanza entonces la votación para esta segunda solicitud de cambio en el orden del día, que ha sido planteada por la legisladora Lucía Jaramillo para destacar y reconocer el logro que ha alcanzado el país con esta designación a la legisladora Valentina Centeno
quien presidirá una comisión de asuntos de las Naciones Unidas. Dijo que no podemos pasar por desapercibido un hecho que coloca al Ecuador en una de las tribunas más importantes del mundo. El Ecuador el 8 de enero fue elegido para presidir una de las presidencias en el sistema internacional en la defensa de la dignidad humana. Esto, dijo, es una señal de confianza y exigencia de altura y seriedad. Refleja el prestigio del país y compromiso de la labor. Faltan 5 asambleístas por pronunciarse y es el número que también faltan para completar los números requeridos, los 77 mínimos para cambiar el orden del día. Si estos votos se trasladan a respaldo al planteamiento del asambleísta, se incorporará en el orden del día. De lo contrario, no sería tramitado dentro de esta sesión número 61 del Pleno de la Asamblea Nacional. 3 legisladores, 2 ya en este momento, faltan por pronunciarse respecto al planteamiento del asambleísta para este cambio del orden del día. 2 de los 3 que se conocerán ya en esta sesión. Faltaría ya en los próximos minutos también escuchar al asambleísta Guillermo Vicente Báez respecto a su solicitud para cambiar el orden del día de la sesión número 61. Mientras tanto, se espera ya que los 2 legisladoras se pronuncien respecto a esta solicitud presentada por la asambleísta Lucía Jaramillo para un pronunciamiento desde el Parlamento ante esta designación a cargo de la asambleísta Valentina Centeno. No se han consignado esos votos por parte de los 2 asambleístas. Podemos observar que sus curules todavía no están activadas respecto a las 4 opciones. Ya podemos decir que no se alcanzará ese respaldo cuando uno de esos 2 votos que faltan fue un voto en contra, falta solo un asambleísta y ya se cerrará este proceso de votación. 75 votos afirmativos para respaldar a la legisladora Lucía Jaramillo, incorporar este cambio en el orden del día, mientras suman más de 60 asambleístas en contra, no hay votos en blanco y se registran 6 abstenciones. Casi el voto en blanco no se utiliza en las votaciones, pero cuando esto sucede, ese voto, el voto en blanco o los votos en blanco se trasladan inmediatamente a la mayoría de los votos que se registren. Es decir, puede ser votos a favor, en contra o la abstención, según cómo se pronuncian los parlamentarios y parlamentarias. Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 145 asambleístas presentes, contamos con 76 votos afirmativos, 63 negativos, 0 blancos, 6 abstenciones. Por tanto, la solicitud de modificación del orden del día presentado por la asambleísta Lucía Jaramillo no ha sido aprobada. Señor secretario, por favor, da lectura al tercer cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Vicente Báez. Lectura del cambio de orden del día presentado mediante memorando número AN-